En este video, chicos, vamos a abordar la meditación cuarta. La meditación cuarta tiene como título acerca de lo verdadero y de lo falso. En esta meditación cuarta nosotros ya tenemos, junto con Descartes nos ha traído hasta aquí, nos ha traído hasta la meditación cuarta con todo el terreno ganado en la meditación tercera. La meditación tercera es clave porque gracias a que en la meditación tercera Descartes demuestra la existencia de Dios y gracias a que el concepto de Dios como ese ser absolutamente infinito y por lo tanto absolutamente perfecto, es un ser que necesariamente coincide con el absoluto bien, con el bien supremo. Entonces, la existencia del mundo, la existencia propia, personal, la existencia de los seres del mundo, ya es una existencia que se explica en términos de un acto creador cuyo autor es un ser y es el ser absolutamente perfecto, que es en sí mismo la suprema bondad. Desde la hipótesis de la perfección, en donde el absoluto ser se identifica con el bien absoluto, y siendo este ser el creador de todas las cosas, hay una reapertura a la confianza en las propias posibilidades, en los propios atributos, en las propias facultades de conocer. No deja de ser verdad que nuestros sentidos externos nos engañan en ciertas situaciones, pero en el fondo Descartes dice que nuestros sentidos son limitados, nuestros sentidos, nuestras facultades, en principio, nuestros sentidos o facultades externas son finitas. En ese sentido, podría decirse que son imperfectas, porque son finitas, porque son limitadas, porque no tenemos una capacidad visual que es capaz de abarcarlo todo en una sola mirada. Tenemos, como dicen los pronósticos climatológicos o meteorológicos diarios, visibilidad 10 kilómetros. Quiere decir que nuestra visibilidad, nuestra capacidad de distinguir mínimamente, como diría Descartes, con claridad, algo se extiende a un máximo de 10 kilómetros. No sabemos bien distinguir con claridad y distinción cartesianas como cualidades necesarias y suficientes de la certeza en el conocimiento racional. No sabemos qué sucede con claridad y distinción a los 15 kilómetros. No tenemos una capacidad visual que se extienda con claridad y distinción más de 10 kilómetros en promedio. No tenemos una capacidad auditiva que pueda escuchar lo que en este momento está ocurriendo a 100 kilómetros de distancia de donde estoy situado yo dando esta clase. Tenemos una capacidad sensorial distribuida en 5 sentidos externos y esa capacidad en cada uno de los 5 sentidos externos tiene su cualidad, pero tiene también
una limitación intrínseca. Descartes se pregunta, casi contestándose implícitamente, es decir, se pregunta casi de manera retórica, si Dios hubiera podido crearnos con facultades más perfectas. En principio, Descartes dice que sí, porque fíjense que todavía la omnipotencia de Dios, si bien Dios, ya Descartes, con mucha lucidez, lo asocia al bien supremo, no deja de pensar que en ese bien supremo existe el supremo poder. Por supuesto, Descartes dice, no existe en Dios el poder de engañarme, porque el engaño tiene que ver con cierta malicia, y la malicia siempre tiene que ver con una carencia de bien, con una falta de bien. Y si el bien supremo es la suprema perfección, que es Dios mismo, en Dios esencialmente está excluida cualquier maliciosidad, cualquier rastro de malignidad, cualquier vestigio o presencia de mal, y por lo tanto Dios no me puede engañar. Ahora, el hecho de que no me engañe, el hecho de que me haya dado ciertas facultades, pero con sus límites, a Descartes le hace preguntarse por qué Dios no nos dio cualidades visuales, sensoriales o intelectuales más potentes. En principio, Dios podría, dice Descartes, podría habernos dado otro tipo de facultades más potentes. Aquí yo les dejo como comentario para que ustedes piensen, porque esto es filosofía, y una clase de filosofía es una duración en el tiempo y en el espacio de la clase donde ocurre la filosofía, donde acontece la filosofía, en actitud, en expresión, en posición, en pregunta, en planteo. Filosofía en acto debería ser el eje activo esencial de una clase de filosofía. Entonces, yo les dejo a ustedes esta pregunta. Sí, Descartes está pensando en que Dios podría habernos dado los 5 sentidos que tenemos, pero con más potencia. En definitiva, ¿hasta qué punto esa mayor potencia sigue siendo una potencia humana? Porque esa cualidad, esa potencia, parece que simplemente se agrega desde afuera a una esencia humana que ya es de suyo, como es, y que permite un más y un menos. Es verdad, hay gente que tiene más vista, una vista más potente, hay gente que tiene una vista menos potente. Hay gente que tiene un oído mucho más calificado para incluso identificar una nota musical. Estaríamos hablando de un poder cualitativo, virtuoso, desde el punto de vista de la identificación musical en las notas musicales. Y hay gente que no puede distinguir dos tonos completamente separados en la escala musical. Así como hay gente que tiene un oído capaz de estar disponible para entonar afinando una canción, y hay gente que no tiene esa cualidad auditiva. Aunque tal vez tiene la cualidad auditiva de oír sonidos imperceptibles para ese oído que cualitativamente, musicalmente, está mucho mejor dotado para identificar una nota determinada. Entonces, está bien pensar que hay un más y hay un menos. Hay una especie de amplitud cuantitativa y cualitativa que no dejan de
de pertenecer a la capacidad visual o auditiva humanas. Pero es cierto que no podemos tener la vista del águila, porque para eso ya tendríamos que ser un águila y no un ser humano. Es decir, hay un punto en donde la cantidad o la potencia cuantitativa requiere otra esencia. Es incompatible con la misma esencia. Necesitaríamos ser esencialmente un águila o esencialmente un lobo para escuchar las pisadas de un rebaño de alces en Canadá, por ejemplo, o en el Parque Nacional de Yellowstone, en Alaska, donde está el famoso oso Kodiak, que pesa como 1000 kilos. Necesitaríamos ser un lobo para que a 10, 20, 25 kilómetros pudiéramos escuchar las pisadas de un rebaño de alces. Ya no seríamos humanos. Entonces, primero pensar este detalle, ¿no? En segundo lugar, cuando Descartes dice, bueno, en definitiva, Dios podría habernos dado una inteligencia más potente, o una capacidad visual más potente, o una amplitud más perfecta en nuestras facultades cognitivas, es verdad. Pero Descartes no explica en definitiva por qué esto no ocurre. Porque esto no ocurre. O sea, Descartes termina diciendo, bueno, en definitiva, lo que parece imperfecto, mirando un ser aisladamente, a lo mejor es perfecto dentro de la totalidad creada y concebida por Dios en tanto totalidad. Quizás que yo tenga como humano una capacidad visual, auditiva e intelectiva con cierta limitación, eso es una imperfección desde el punto de vista individual, pero a lo mejor eso es necesario para que en el concierto de todos los seres que existen, tal como fueron concebidos en la obra creadora de Dios, esa imperfección mía, en el fondo, es necesaria para una perfección de la totalidad. Esto es lo que está diciendo Descartes. Descartes ya está anunciando en esta cuarta meditación una noción que nosotros vamos a ver en otro autor cuando terminemos de estudiar las 6 meditaciones metafísicas de Descartes. Este autor es Gottfried Leibniz, y Leibniz va a hablar de lo que Descartes está mencionando en esta cuarta meditación. El mejor de los mundos posibles. Dios ha hecho el mejor de los mundos posibles, y en el concurso de ese mejor mundo posible, lo que es mejor para la totalidad a lo mejor no coincide con lo que es mejor para el ser singular particular. Lo que es mejor para el todo no necesariamente es mejor para la parte. Eso es lo que está diciendo Descartes. Entonces, como la mente de Dios es infinita y no podemos escudriñar y comprender su plan, sus fines, sus propósitos, tendremos que aceptar que lo mejor fue que Dios nos ha dado la inteligencia, la potencia de nuestra sensorialidad, de nuestra capacidad reflexiva y racional que nos dio, con esa medida, con esa limitación también, y que esto es lo mejor dentro del concierto de la totalidad entendida como tal, aunque constituya y represente una limitación en lo particular, en lo personal y en lo específico de la especie humana. Por esto de que quizás en el plan de Dios, en la finalidad o en los fines que Dios persigue al crear el mundo, esta limitación e imperfección particular es necesaria para la perfección de la totalidad. Esto es lo que termina afirmando Descartes. En el fondo, explicar la finitud, interpretándola como limitación e imperfección, no tiene otra salida que apelar a un propósito, a un fin último y superior que solo Dios concibe y comprende y que está lejos de nuestra comprensión
finita y fragmentaria de la realidad y mucho más de Dios mismo y de sus propios fines, de su propósito definitivo. Esto es lo que dice Descartes en esta cuarta meditación, atendiendo y observando a la limitación intrínseca que habita a nuestras capacidades cognitivas. Pero también dice algo que tiene una connotación profundamente bíblica, en particular evangélica. Dice: librado a mí mismo, mi inteligencia puede fallar, mis sentidos pueden errar, pero en conexión con Dios, no ya aislado de Dios, no ya en mí mismo con una falsa autosuficiencia y autonomía independiente de Dios, sino que junto a Dios mis facultades se van a limitar a abarcar lo que esencialmente pueden. Y cuando se limitan en conexión con Dios a servir libremente, con mucha dignidad, pero a servir a lo que realmente pueden abarcar, no van a errar, dice Descartes, no van a fallar. La inteligencia y los sentidos se van a aplicar a la verdadera medida que les posibilita su propio alcance interno. Esto les digo que tiene una connotación bíblica importante porque en el Evangelio según San Juan, Cristo le dice a sus discípulos: yo soy la vid, la planta de las uvas, y ustedes son los sarmientos, las ramificaciones de esa planta. Sin mí nada pueden hacer. Unidos a mí, pueden hacer cosas que pueden tener más gloria que las que yo mismo haré. Eso está en el capítulo 8, por ejemplo. Esto último que digo está en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Pero unidos a Cristo, separados de Cristo, Cristo dice: nada pueden hacer separados de mí. Entonces Descartes, que tiene una formación jesuita en el colegio de Le Flech, lo que sería su formación secundaria, su escuela secundaria, tiene en esta mirada que ya tiene una connotación más teológica y más religiosa. Aunque yo juzgue de imperfecta mi inteligencia, en el plan de Dios, esta imperfección particular a lo mejor es una condición necesaria para la perfección de la totalidad como tal, porque lo que es mejor para el todo tal vez no sea mejor para la parte. Y por otro lado, que si nuestras facultades se adecuan al alcance esencial desde el cual fueron diseñadas y concebidas por Dios, o sea, estando unidas en lo que Dios concibe de ellas, su uso es un verdadero servicio que no va a equivocarse, que no va a fallar. Entonces, Descartes dice, bueno, en definitiva, como lo decía para las ideas, cuando yo concibo las cosas, cuando yo las represento a través de ideas, tampoco me equivoco, a no ser que yo afirme o niegue algo en base a esas representaciones que yo tengo de la realidad a través de las ideas que concibo a partir de lo que percibo sensorialmente. O sea que otra vez, y esto lo dijo en la meditación tercera, el error, la falsedad, estaría en el juicio de afirmar o negar, no en la representación como tal. Ahora bien, Descartes dice, ahondando un poco más, las razones por las cuales muchas veces nos equivocamos e incurrimos en falsedad, Descartes dice, si bien yo no tengo objeciones, no tengo quejas en contra de Dios respecto de por qué me dio las cualidades que me dio y por qué les dio a esas cualidades la medida que les dio, el límite que les dio,
no tengo por qué quejarme. Lo recibido es gratuito, es un don y hay que agradecerlo. Él dice, puedo pensar en que me hubiera podido dar una inteligencia de mayor alcance. Pero Descartes dice algo muy interesante. Dice, pero cuando examino mi voluntad, es decir, mi capacidad de querer, no veo limitación alguna en mi capacidad de querer. Descartes dice, en mi inteligencia veo como una especie de doble limitación. Tengo limitación para entender ciertas cosas y además tengo limitación para inteligir ciertas realidades que ya están fuera de mi alcance. Es decir, ahí ya no se va a tratar de entender o de comprender, ni siquiera las puedo captar. Acuérdense que lo inteligible es lo que es captable a través de la inteligencia y lo sensible es lo que es captable a través de los sentidos externos, en este caso. Entonces él dice, tengo una doble limitación en mi inteligencia. Por un lado hay cosas que me cuesta comprender, pero por otro lado hay entidades inteligibles que están fuera de mi alcance. En cambio, dice Descartes, cuando yo examino mi voluntad, no veo limitación en mi capacidad de querer. Puedo querer cualquier cosa. Mi capacidad de querer puede dirigirse a cualquier cosa. Y por supuesto que hay un umbral mínimo de esta capacidad de querer, que es lo que llama Descartes el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decir sí o no a lo que fuera, y Descartes dice, no hay nada que exista con suficiente potencia como para forzarme a decir que sí y aceptarla, afirmándola, o forzarme a decir que no, rechazándola, negándola. Yo puedo decir que sí o que no, puedo afirmar o negar, puedo querer o no querer lo que fuere. Mi voluntad no está absorbida por ningún objeto, de modo de que ese objeto la fuerce y la determine en el fondo a que la voluntad lo quiera a ese objeto o no lo quiera. La voluntad es libre de afirmar o negar, de querer o no querer lo que fuere. Ahora, Descartes establece un nexo entre la voluntad y la inteligencia, porque dice, cuanto mejor mi inteligencia ilumine sobre las buenas razones que hay para elegir la alternativa A por sobre la alternativa B, entonces mi querer, mi voluntad, va a estar mucho mejor fundamentado, va a estar mucho más apoyado en la certeza de que lo que estoy eligiendo es lo mejor que puedo elegir. O sea que la voluntad se va afirmando en la medida en que es iluminada por lo que la inteligencia le pone ante ella, ante la voluntad, con la mayor claridad y la mayor distinción. Y Descartes dice, en el fondo, conocer mejor las cosas y conocer que es mucho mejor, por razones que lo fundan, elegir esta alternativa respecto de esta otra, no es tener menos libertad, es tener más libertad. Porque acá la libertad crece con la capacidad de fundamentar racionalmente la elección que la libertad decide hacer. El hecho de que yo conozca la tabla del 2 no me limita, al contrario, al conocer la tabla del 2 y al saber por qué 2 por 3 es 6, mi libertad se expande porque se afirma, porque ahora sabe que 2 por 3 es 6, sabe por qué 2 por 3 da 6, y por lo tanto, al decidir el resultado que esa multiplicación da, si se le preguntara cuánto da, además sabe por qué da lo que da. Entonces, la fundamentación que la inteligencia le da a una determinada decisión fortalece la voluntad y amplifica la libertad. Esto es muy importante. Por supuesto que Descartes está pensando que nuestra voluntad siempre se inclina a lo que la inteligencia le va presentando como lo mejor, como lo más bueno, como el mayor bien.
Acá Descartes está arrastrando una convicción que no solamente es medieval, sino que data de los presocráticos, data incluso de los tres grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esta convicción griega de que la voluntad, una vez que la inteligencia le presenta las alternativas y en cada alternativa ofrece razones, la voluntad va necesariamente a elegir lo que la inteligencia considere como lo más bueno. Hay una especie de determinismo intelectualista sobre la capacidad de querer. La voluntad siempre va a elegir lo que considere la inteligencia como mejor, como mayor bien. Bueno, justamente el rasgo existencialista, que ya no es un rasgo meramente cartesiano o iluminista, es el rasgo que aparece cuando, por ejemplo, y no hay que irse a Kierkegaard, que es considerado como el creador del existencialismo, sino que hay que remitirse primero a San Agustín, que en sus confesiones se pregunta por qué cuando tendría 9, 10 años, saltó un alambrado, entró en un terreno que era propiedad privada, vio un peral y arrancó peras, sencillamente por la intención no de tomarlas, en algún sentido robarlas, para poder disfrutarlas, comerlas, saborearlas, sino por el mero hecho de robarlas, ¿no? Pueden buscar el robo de peras, la reflexión que hace San Agustín sobre el robo de peras. Ahí San Agustín está diciendo que en el fondo a veces la libertad puede cometer acciones no respaldándose en buenas razones o en buenos motivos. Simplemente puede decidir obrar mal por el mal mismo, a sabiendas de que está obrando mal, solo por el mal mismo. Acá ya hay un antecedente existencialista, es decir, en este rasgo existencialista la libertad ya no está predeterminada por lo que la inteligencia le presenta como el mayor bien entre alternativas posibles, sino que la libertad incluso es libre de la inteligencia y es libre del bien mismo, pudiendo rechazar al bien solo por el hecho de rechazarlo, no rechazándolo por buenas razones que fundamentan esa elección, porque si no eso incurriría otra vez en el mismo caso, en el caso en donde la libertad está eligiendo lo que la inteligencia le está proponiendo como lo mejor. No. Acá la inteligencia no predetermina la libertad. La libertad puede rechazar lo que la inteligencia le presenta como lo más bueno y lo mejor, y puede rechazarlo no por buenas razones, sino sin ninguna buena razón, por el hecho de cometer el mal mismo. Esto es la raíz del pecado. Justamente San Agustín abre con esta reflexión este misterio del pecado, que es el misterio de la libertad respecto de la verdad y del bien. La libertad libre del bien, libre de la verdad y libre de la inteligencia. Entonces, cuando Descartes dice ¿por qué yo me equivoco? ¿Por qué mi inteligencia yerra? Bueno, en el fondo lo que yerra es la voluntad. Yerra la voluntad que afirma o niega algo sin que la inteligencia le haya ofrecido las razones suficientes que le den claridad y distinción a un conocimiento sobre estas cosas sobre las cuales la voluntad tiene que elegir y tiene que decidirse. Como la voluntad y la libertad del hombre son en sí mismas tan infinitas como las de Dios, la voluntad puede ejercer su papel afirmativo o negativo, puede querer o no querer algo, más allá de que la inteligencia la pueda acompañar, brindándole claridad y distinción en los fundamentos que la inteligencia le presenta a la voluntad para que la voluntad decida sobre lo mejor. Esta desproporción entre la infinitud de la voluntad y la finitud o limitación de la inteligencia es el principio por el cual Descartes explica el error humano. Bueno, yo creo que
van a aprovechar esta cuarta meditación en la clase del próximo miércoles 13 de mayo. Vamos a repasar todo lo visto, vamos a recomenzar siempre con todo lo que ya estaba de antes y vamos a incorporar este video como tema de la clase, pero priorizando primero ir aclarando todas las cosas que quedaron pendientes. Así que bueno chicos, nos estamos viendo este miércoles.